Son las 9:53 de la mañana, estamos en directo en Buenos Días Wall Street, vamos con nuestra entrevista diaria. Hoy hablamos con Montse Cespedosa, con más de 27 años de experiencia en banca, 17 como directora de oficina, es una de las expertas en hipotecas más reconocidas de España, fundadora de MC Group y de Top Boys, asesora a particulares en la negociación y gestión de su hipoteca, de su mortgage, para que puedan decidir con seguridad y sin complicaciones. Hoy queremos charlar un poquito con ella por si ustedes tienen dudas a la hora de pedir una hipoteca, antes de comprar una vivienda, qué tienen que tener en cuenta, qué es lo que el banco también tiene en cuenta, así que vamos a intentar salir de dudas. Monse, te doy la bienvenida, muchísimas gracias por compartir un ratito con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Ay, un segundito que estamos teniendo problemas con tu audio. A ver, probamos ahora. ¿Nos escuchas? Hola, Sí, ¿sí me ahora sí oís la bien? Perfecto, escuchamos. bienvenida, Sí, buenos bienvenida, días. Monse. Muy buenos días, Monse. Bienvenida a Buenos Días Wall Street. Y oye, qué gusto de poderte tener aquí porque tenemos varias preguntas, obviamente, sobre real estate. Cómo comprar una casa, dónde escogerla, todas esas preguntas que propiamente una persona que es nueva en compra de una casa en real estate, pues tenemos al momento. Así es que tenemos unas preguntas para ti. ¿Qué te parece si comenzamos? Empezamos cuando quieras. Gracias. Bueno, perfecto, Monse. Bueno, lo primero que te voy a preguntar, ¿no? Es qué hay que tener en cuenta cuando vamos a pedir una hipoteca, ¿no? Esto que muchas veces hacemos por primera vez en la vida y que muchas veces nos dan Sí. ahí un montón de papeles, no sabemos por dónde empezar, solo queremos firmar, ¿no? Y que nos entreguen nuestra casa. Pero cuéntanos, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta y cuál es el primer consejo que nos podrías dar? El primer consejo, y para mí sumamente importante, es que no firmemos ninguna reserva ni contrato de arras si no vamos a estar seguros de que nos van a conceder la hipoteca. Ya no hablo ni del tipo de interés, ni de las vinculaciones, ni del pricing. Simplemente tenemos que tener garantizado que nos van a conceder esa hipoteca. Y lo primero de todo es que tenemos que evaluar en función de las entidades nuestra capacidad de pago. Lo primero de todo, tener claro cuál es la cuota máxima que podemos destinar al pago de la hipoteca en función de nuestros ingresos y, por ende, con la capacidad de ahorro que tengamos, si sumamos ese importe de hipoteca más la capacidad de ahorro, el igual va a ser el importe máximo de precio de vivienda al que podemos comprar. Y esto lo encuentro sumamente importante, tener esta cifra muy clara para que no nos pasemos de precio de compra y luego, por ende, no nos den la hipoteca o nos encontremos con el agua al cuello a la hora de pagarla. Mira, qué bien, ¿eh? Eso es importante, como tú dices, para que no nos llegue el agua al cuello. Hay que tener en cuenta muchas cosas, pero vamos a profundizar un poquito más dentro. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen algunas personas al solicitar una hipoteca? ¿Cómo saber si realmente estamos preparados para comenzar algo que es a largo plazo? Correcto. Pensemos que una hipoteca es una financiación a largo plazo. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro al evaluar las hipotecas que no quedarnos solo con nuestro banco. Primero, si no tenemos claros los conceptos, yo recomiendo dos cosas. Primero, ir a varias entidades a ver qué nos ofrecen y hacer todas las preguntas que tengamos, o contratar a un broker hipotecario que nos consiga la mejor hipoteca y nos asesore en todo el proceso. Pero lo que está claro, primero de todo, es que tenemos que comparar y tener muy clara la diferencia entre la TIN y la TAE. Esto es vital para mí, ¿no? O sea, la Perfecto. TIN sería la tasa... Sí, 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 dime, sí, dime. adelante, adelante. Vale, Adelante, no, es que Monse. encuentro muy importante que la gente conozca que la TIN es la tasa de interés nominal, que es realmente lo que vas a pagar en la cuota de la hipoteca, ¿no? Por ejemplo, pongamos que ahora mismo se está dando, como estoy viendo, que en hipotecas a 30 años media entre el 6,5 y el 6,83 a fecha de hoy a tipo fijo. Entonces, tener muy clara esa cuota que nos dan, ¿vale? Que eso sería el TIN. Y luego la tasa anual equivalente serían todos los gastos derivados de la constitución de esa hipoteca. Cuidado porque aquí hay mucha letra pequeña, que quiere decir, pues son los gastos de constitución de la hipoteca, los cheques o pagos que se van a hacer en la compraventa, los seguros en la hipoteca y todos esos productos vinculados que muchas veces el banco nos obliga o nos presiona a contratar, que muchas veces en estos casos no es óbice para que nos den la hipoteca y nos va a hacer incrementar esa cuota de manera significativa. Porque nos podemos encontrar hipotecas que nos den una oferta inicialmente en TIN muy
competitiva y lo que va a hacer que podamos valorar la letra pequeña y el coste real de esa hipoteca va a ser la TAE. Interesante esto que cuentas, Monse. Te pregunto también, oye, ¿qué factores determinan si un banco aprueba o no una hipoteca? Porque tú has estado también en el otro lado. ¿Qué es lo que va a mirar nuestro Sí. banco para aceptarnos o no? Vale. Lo que la gente desconoce, ¿no? Y cada vez, pues al hablar más en redes o que cada vez haya más formación, y es que la banca trabaja con algoritmos informáticos. El primero de todos es el scoring, que es a nivel internacional, y os lo garantizo, además salió en Estados Unidos en 1958. El scoring es un algoritmo informático que decide la concesión de la hipoteca. Entonces yo te puedo decir que hay trabas, ¿no? En el que te van restando, por decirlo de alguna manera, puntos. Es el puntaje crediticio, ¿no? Que en Estados Unidos ya tenéis allí todos de manera organizada un puntaje determinado crediticio y sin embargo en España no es así. Ese puntaje crediticio o scoring es el que va a hacer que te concedan la hipoteca. Entonces es muy importante estar al corriente de pago siempre, no tener bajo ningún concepto las cuentas en descubierto o devolver recibos porque te va a restar puntos de ese scoring. Si tú tienes una tarjeta de crédito que podemos hacer que nos suba el puntaje crediticio siempre y cuando la paguemos siempre al contado y no excedas del crédito en el 60% y nunca vamos a retirar a crédito de esa tarjeta. Como comentaba, ¿no? La devolución de los recibos nunca. Tener algún tipo de producto de plan de ahorro, no hace falta tener una gran cantidad, pero incluso si tú tienes un plan de ahorro recurrente de $30 al mes, nos podemos encontrar que esto nos sube ese puntaje crediticio. Por lo tanto, hay un algoritmo informático que decide si nos van a conceder la hipoteca, pero ojo, hay uno que no se sabía, porque era muy interno de la banca, que es el RAROC, que es el que decide qué condiciones hipotecarias en función de tu perfil te va a dar esa entidad financiera. Y eso también es muy importante conocerlo. Qué bien, sí, claro, todo es importante. Y algo también muy importante, Monse, es esas letras pequeñas, esos gastos adicionales que propiamente ahí, ¿qué es lo que tenemos que tener claro para evitar esos sustos? ¿Cómo podemos leer, interpretar esas letras chiquitas que nos da flojera hacerlo, pero que realmente tienen mucha relevancia cuando se firma un contrato? Cuéntanos acerca de eso. Correcto. Es que lo primero de todo que no hacemos normalmente todos, no por falta de tiempo, por desconocimiento, es pedirle a la entidad financiera que nos dé toda la información siempre por escrito. Y aparte, yo te recomiendo un truco que a nosotros nos funciona muy bien, y es que con la banca hay que ser muy frío y muy profesional, que vean que estamos enterados. Entonces, yo mi recomendación siempre es que cualquier diálogo que tengas con la entidad financiera, aunque vayas a la entidad financiera a hablar de tu hipoteca, esté todo por escrito. ¿Vale? Punto uno. Eso te permite con la cabeza más fría tener herramientas para negociar. Punto dos. La letra pequeña. Hay que solicitarlo todo por escrito y leerlo muy bien. Porque en muchas ocasiones, muchas entidades financieras nos proponen un tipo de hipoteca, entonces nos dicen que tenemos que hacer un seguro de vida. Mientras estás tramitando, de repente, ese seguro de vida que iba al 50% por cada titular, de repente te piden que sea un 100, o un seguro de hogar muy disparado, o un seguro que te quieran vender ellos. Si luego tú, cuando te entregan el conforme de la hipoteca, te miras muy bien la letra pequeña, en muchas ocasiones verás que no hay ninguna obligación de cumplir con esa vinculación tal cual te la está estipulando el banco. Punto uno. Punto dos, la banca te vende el seguro que le sale siempre más rentable, o esa tarjeta o esa vinculación que a él, como banco, recordemos que los bancos son empresas, no son ONGs, por lo tanto van a venderte los productos con los que ganen más dinero. Entonces, si tú te están ofreciendo unos productos, siempre tienes que valorar más opciones. Pide que te den más de diferentes compañías, diferentes tarjetas, diferentes seguros, que te den más opciones, o de fondos de inversión si te lo piden, o de planes de ahorro, para que tú puedas evaluar cuál te sale más rentable. Ya no solo en cuanto a rentabilidad de ese producto, sino en el menos pago de esa cuota posible. Pensad que vuelvo a insistir, que la banca te va a vender siempre el producto que le salga más rentable. Y porque muchas veces no preguntamos aquello de, oye, pero enséñame el plan B y el plan C. Yo creo que a la banca hay que ir recordando siempre que nosotros somos los clientes y nosotros decidimos qué banco se va a quedar con nuestra hipoteca. Nos tenemos que añadir valor como clientes, pero normalmente la gente va con miedo a pedir una hipoteca. Oye, qué interesante ese último punto, ¿no? Que dices, ¿no? Me parece que no somos capaces, o sea, que no tenemos nosotros el poder de decisión, y creo que es importante lo que comentabas al final.
Vamos un poquito a la actualidad, Monse. ¿Cómo van a afectar a nivel global la guerra de aranceles de Donald Trump? Que aquí estamos hablando día sí, día también de estos aranceles y que prácticamente ya son con medio mundo a la vivienda y al sector del real estate. ¿Cómo va a afectar a nivel global? Bueno, a nivel global, y yo creo que ya es a nivel global y nunca mejor dicho, hay un problema con la vivienda bastante significativo. Falta muchísima vivienda, tanto en España como en Estados Unidos. Entonces, a nivel global, lo que de momento estamos notando aquí en Europa, y vosotros también con la FED, ¿no? Que la FED ya está anunciando que a lo mejor hay dos posibles bajadas de los tipos de interés, ¿no? Que al fin y al cabo yo creo que es lo que quiere Trump. Y aquí en Europa ya hubo una bajada del 0,25 y es probable que haya otra más de manera inminente. Entonces, de momento, por decirlo de alguna manera, la afectación directa que tenemos aquí de momento es una bajada significativa del Euribor, que es el índice de referencia al que se aplican las hipotecas aquí en España y en Europa. Yo sé que el bono a 30 años, que es la base, ¿no?, de la mayoría de las hipotecas en Estados Unidos, también le está afectando directamente y podemos encontrar que de momento a todos los hipotecados nos benefician porque están bajando las tarifas. Si bien es cierto que en Estados Unidos no está bajando de manera tan significativa en comparación con las probables bajadas de la Fed, en Europa sí que está afectando de manera muy positiva esta bajada significativa de los tipos de interés. Las hipotecas están mucho más baratas. Y yo creo que en Estados Unidos va a pasar exactamente igual, que las hipotecas van a empezar a bajar y van a estar mucho más baratas. Bueno, Monse, realmente sí estamos ansiosos de que bajen las tasas de intereses en Sí. las hipotecas aquí en los Estados Unidos porque están bastante altas. Pero en este momento y mirando hacia un futuro, ¿crees que el sector inmobiliario sigue siendo una muy buena inversión? Porque últimamente hemos visto cómo complejos habitacionales ahora son como apartamentos, como townhouse que se le llama, y que se están construyendo mucho más que las propias casas habitacionales. Correcto. Yo creo que hay un cambio, hay un giro, ¿no?, de 180 grados en el real estate. Me está sorprendiendo porque lo que hay es cada vez más inversión, se está construyendo cada vez más vivienda pequeña porque realmente hay como una concentración. Entonces, lo que sí que tenemos que tener cuidado, porque aunque yo no creo que haya una burbuja como la de 2010 2008, con las mismas premisas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, pues de las hipotecas subprime, de la concesión de riesgo a personas temporales, al 100% más gastos y tal. Y la verdad es que todas las entidades financieras a nivel global están haciendo muy bien ese trabajo de concesión de riesgo. Muchísimo cuidado porque está entrando en el mercado mucho inversor inmobiliario, ya sea habitacional o para rent to rent de apartamentos pequeños, con muy poca formación y que puede pillarse los dedos en un futuro. O sea, ahora, más que la compra para vivienda habitual, se está haciendo exageradamente para inversión inmobiliaria. Yo creo que aquí hay que tener cuidado, porque quizá la burbuja, no inmobiliaria, pero la burbuja estalle por ahí, ¿no? Por el sector de la inversión inmobiliaria, porque hay mucha poco profesional o muchas personas que no conocen el sector y se están metiendo. Entonces, siempre hemos aprendido, ¿no?, en la historia a nivel de crisis económicas, que cuando muchas personas de manera masiva se ponen a comprar algo sin formación, ahí estalla una burbuja. Bueno, hay mucha moda, ¿no? Por comprar y poner en Airbnb, por ejemplo, ¿no? Se me Exacto. viene a la cabeza. Eso es interesante y merecería un tema aparte. Pero te pregunto, Monse, porque se habla mucho, ¿no?, de la crisis de la vivienda, cada vez menos personas acceden a una propiedad inmobiliaria, pero también es verdad que aumenta lo que decíamos, ¿no?, los multipropietarios y esa acumulación de propiedades. ¿Qué reflexión nos deja esto? Porque, por ejemplo, también en España se habla mucho de la crisis de la vivienda, de que el joven no puede acceder a una vivienda. Aquí también pasa lo mismo, el precio de la vivienda está por las nubes. Estamos viendo también al sector más joven, ¿no?, tener que vivir con sus padres por mucho tiempo. O sea, es un problema creciente, pero hablamos también de eso, ¿no? Cada vez menos personas acceden a una propiedad inmobiliaria, pero por otro lado tenemos a multipropietarios. O sea, no hay un término medio, ¿no? O sea, yo creo que esto se debería regular porque viene a empobrecer a la población. O sea, piensa que, por decirlo de alguna manera, nuestra tercera edad, nuestros jubilados, ¿no?, y digo a nivel global, normalmente tienen ya una propiedad libre de cargas y pueden vivir su jubilación tranquilamente en esa propiedad. Lo que nos vamos a encontrar de aquí 15 o 20 años es que la mayoría de esas personas de esta generación actual se va a jubilar sin una propiedad, con un alquiler, y lógicamente con la pensión va a ser imposible pagar el alquiler. Entonces,
si no hacemos algo enseguida, para empezar, los jóvenes que están en casa de los padres no van a poder seguir porque ese relevo generacional nos vamos a encontrar con muchas personas viviendo de alquiler, muchísimos grandes tenedores, ¿no? Haciendo esa acumulación de propiedades de manera recurrente y potenciándolo de una... O sea, yo creo que aquí debería haber un alto en el camino y se debería plantear y facilitar el acceso a la compra de la vivienda, pero tanto para personas jóvenes como para personas que puedan acceder el derecho a una vivienda, o sea, el derecho a esa primera vivienda habitual. Porque si no, vuelvo a insistir, va a haber una crisis generacional muy fuerte y muy importante de gente que se va a empezar a jubilar, va a tener que pagar un alquiler y con la pensión o con sus ahorros va a ser imposible. Entonces, no es que ya vayamos a ver jóvenes que comparten habitación, es que vamos a ver personas de tercera edad que con esa pensión van a tener que compartir habitaciones de alquiler y no va a haber esas personas con propiedad. Entonces, lo que estamos generando es un empobrecimiento masivo de la población. O sea, estamos generando clases sociales, los grandes tenedores que van a ser los ricos y los que no van a tener jamás una propiedad, porque además los gobiernos no están haciendo nada, que van a ser los realmente pobres. Entonces, lo que va a morir va a ser la clase media. Bueno, Monse, pues la verdad que nos ha quedado todo bastante claro. Ha sido un placer charlar contigo. Primero por esos Gracias. consejos, ¿no? Para la gente que está pensando en comprar una vivienda, que hay que tener en cuenta para hacer las cosas bien cuando se trata de una hipoteca, ¿no? Que es algo tan importante. Y segundo, ¿no? Pues todo lo que está pasando, tema aranceles, tema vivienda, tema futuro. Vamos a ver si empiezan un poco a relajarse las cosas y podemos también tener todo el mundo un derecho a una vivienda digna, ¿no? Que creo que es un derecho básico y fundamental, ¿no? Ale, ¿quieres comentar algo más? Bueno, agradecerle a Monse por haber estado el día de hoy acá. Vamos a tener por ahí más preguntas para una segunda entrevista que nos pueda brindar en el futuro. Encantada. Claro, gracias, muchas gracias, te lo Encantada. agradecemos y también para nosotros va a ser muy grato tenerte nuevamente acá. Pero ahí estamos viendo ya sus redes sociales, la verdad, para que quien quiere seguirla, Monse Cespedosa, así la pueden buscar en el internet y bueno, síganla por favor. Monse tiene conocimiento, tiene experiencia, por ello es de que el día de hoy nos pudo brindar esta entrevista. Muy agradecidos, Monse. Muchísimas gracias. Saludos desde Barcelona. Monse, muchísimas gracias por tu buena onda. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Saludos. Hasta luego, gracias. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con más información y con más noticias aquí en Buenos Días, Wall Street. Hasta ahora.